público, la ley de libre emisión del pensamiento y, por supuesto, la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, por favor, siéntanse en libertad de interrumpirme cuando tengan alguna duda o alguna sugerencia, algún comentario, y vamos a dar inicio de una vez a la clase. El sufragio, la palabra sufragio viene del latín suffragium, que es lo mismo sufragio que voto. Voto es la acción de emitir una opinión referente a algo, ¿ya? Mientras que el sufragio es el derecho per se, porque nosotros podemos, por ejemplo, votar en la elección de nuestra junta directiva de padres de familia del colegio, podemos votar en la casa para ver quién invita al almuerzo. Entonces, pero el sufragio es la potestad, el derecho político y constitucional que se tiene para poder elegir a las autoridades que constitucionalmente se deben de constituir a través del voto. En ese sentido, en un sentido más amplio, el sufragio abarca el activo donde se determina quiénes tienen el derecho al voto. O sea, es el uso más común. Y el pasivo se refiere a quienes, en qué condiciones tienes derecho a ser elegidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Guatemala, quienes no tienen derecho a votar en Guatemala, pues las fuerzas de seguridad, ni los elementos activos de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala, ellos no tienen el derecho a elegir. Es una situación en la cual yo difiero, ¿ya? Porque si bien es cierto, pues somos servidores públicos, pero no estamos en un país donde el ejército dice sí a todo lo que se le dice, o los agentes de la policía. Son personas, son ciudadanos pensantes, conscientes, al igual que usted y yo. Entonces, para mí, mi humilde opinión es de que no debería de existir esa limitante. Y tampoco pueden ser, dígame. Sí, perdón. Creo que quizás lo hicieron más que todo por situaciones como las que se han dado con Emetra, por ejemplo, en la que muchos alcaldes, digamos, quizás por tal de mantenerlos en el puesto, presionan para que incluso hasta las familias de los mismos que trabajan en la policía municipal tengan que votar por el alcalde en curso. Y pues se ha sabido que es una gran cantidad de personas. Quizás es la misma razón por la que evitan que tanto la policía como el ejército tengan que hacer esto, porque sería una influencia muy grande realmente. Estoy de acuerdo, en ese sentido estoy de acuerdo. Sin embargo, debería de existir bueno, de hecho existe, pero no se hace uso de él, de un instituto de formación política en donde tengamos que saber todos, absolutamente todos, que el voto es secreto. Ustedes supieron las elecciones pasadas en donde un alcalde sacó alrededor de 32 votos, o sea, no sacó ni siquiera, su familia estaba integrada como por 20 personas y más las familias de todos los integrantes del Consejo Municipal, o sea, ni la familia del Consejo Municipal votó por él. Entonces, pero ¿cómo saber quién sí y quién no votó? Porque recuérdense ustedes que en la historia de las elecciones de Guatemala, por ejemplo, en muchos casos el voto era de viva voz. El voto era secreto solamente para los que sabían leer y escribir, para las mujeres y para los que no sabían leer y escribir era de viva voz. Entonces, lógicamente, ahí sí se sabía quién era. O cuando, por ejemplo, ponían mesas electorales en los centros de trabajo, por ejemplo. Entonces, en una brigada militar ponían una urna para que ahí se emitiera el voto. Era lógico saber o era lógico establecer de que ahí todos tenían que votar por el mismo, pues porque si no a todos les caía, sin importar si alguno no había votado. Pero hoy en día, a través del número del padrón electoral, uno puede ir a votar a sus centros de donde está uno registrado. Entonces, es cuestión de voluntad política, creo yo, porque no, yo le puedo asegurar que por ejemplo, en los manos de la policía, no votarían por el mismo jefe. Hay muchos que, incluso hay pugnas, etcétera. Entonces, más que votar por el jefe, votarían en contra de. Pero pues, sería una situación de analizarlo, de estudiarlo, y porque en la mayoría de países sí vota el ejército y vota la policía. Muy bien.
¿Quiénes tampoco pueden hacerlo? Bueno, no lo pueden hacer aquellas personas que por mandato legal, o sea, por una sentencia, están limitados de sus derechos políticos, o sea, el de elegir y ser electos. Estas limitantes las pone el juez cuando emite una sentencia condenatoria, en donde se ordena, por ejemplo, dentro de las bueno, ustedes no sé si ya vieron Derecho Penal 1, pero hay penas principales y penas accesorias. Dentro de las penas accesorias está, por ejemplo, la suspensión de los derechos políticos. Está también, por ejemplo, la publicación de la sentencia, está también la de no ejercer en una determinada profesión por un determinado tiempo. ¿Ya? Entonces, todo eso hay que notificarlo. Por ejemplo, el día de ayer yo emití como 3 sentencias y entonces hay que ordenar, no ordenar, maestrana Erika, perdone, tiene abierto su micrófono. Gracias. Entonces, se ordena informar al registro de ciudadanos que el ciudadano fulano de tal, en tanto cumpla su condena, será suspendido de sus derechos civiles y políticos, y se ordena al registro de ciudadanos que, por ejemplo, no pueda ser inscrito como candidato, entre otras cosas. Se ordena, por ejemplo, al colegio correspondiente, digamos, al colegio de abogados, al colegio de médicos, al colegio de ingenieros, que durante tanto tiempo el ciudadano fulano de tal no puede ejercer la profesión. Entonces, pero aquí vamos en el aspecto político, ¿ya? ¿Y quiénes sí pueden votar? Pues bueno, todas las personas mayores de 18 años que estén legalmente inscritos en el registro de ciudadanos y que formen parte de nuestro padrón electoral. ¿Cuáles son las características del sufragio? Bueno, en los términos de la democracia moderna, el sufragio se caracteriza, por ser libre, universal y secreto. Libre porque se ejerce según la propia voluntad y conciencia. Entonces, yo voy y, por ejemplo, y casi siempre, desde que yo tengo uso de la razón, casi siempre he votado cruzado, o sea, diputados por una agrupación política, presidente, vicepresidente por otra y alcalde por otro, o sea, consejo municipal, pero por otra. Es raro que yo vote en línea recta, ¿ya? Universal, bueno, sin restricciones, más que la mayoría de edad y la cordura mental, o sea, de las personas que gozan de de sus facultades mentales y el derecho civil de poder elegir y ser electos, tienen la facultad de emitir su voto. Y ante todo es secreto, así se evita repercusiones, extorsiones o castigos de parte de los poderosos. Una de las situaciones actuales está que está prohibido el ingreso, bueno, el ingreso no, pero está prohibido el uso de cámaras fotográficas de cualquier tipo, o sea, hasta de teléfono, dentro de los cubículos de votación. ¿Por qué? Porque mucha gente le dice, bueno, entras, le tomas una foto a tu voto y entonces y te pagamos los 300 o los 500 o lo que sea, ¿ya? Es un arma de dos filos, porque yo pues ya sí está bien, y entro a mi teléfono y marco qué sé yo, el mapa de la República, que antes era el Partido Revolución, el PR, entonces marcaba yo el PR, le tomaba una foto y podía marcar otros para anular el voto. Entonces, no tiene razón de ser, pero mucha gente pues lógicamente tiene miedo y todo, y sí le toma foto para que miren que sí votó, entonces, y le dan el dinero que le han ofrecido, ¿ya? Además abarca dos formas de derecho, el sufragio activo y el sufragio pasivo. El activo es la posibilidad de elegir y el pasivo la posibilidad de ser electo. Recuérdense que en Guatemala, pues las obligaciones o los requisitos básicos para optar a un cargo público, pues es básicamente ser guatemalteco, estar en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y solo, en el caso del presidente, ser mayor de 40 años
presidente y vicepresidente, ser mayor de 40 años. Solo, absolutamente solo. Ya no hay ningún otro requisito. Entonces, pues varios millones de guatemaltecos cumplimos con ese requisito, ¿no? Hay uno que no se dice, pero es que es el tener el suficiente dinero para poder realizar una campaña política. Muy bien. Voto y sufragio. Cuando se habla de voto y de sufragio, no necesariamente se habla de lo mismo, como lo dije hace un momentito. Si bien es posible emplear el segundo término como una metáfora del primero, es decir, podemos hablar de sufragio para referirnos al voto, pero no es realmente lo mismo. El voto es la acción de votar, de acudir a las urnas electorales, de ejercer una decisión en un asunto consultado, mientras que el sufragio es el derecho a votar. Es decir, el derecho lleva a cabo a dicha acción o bien como votante, ¿no? De modo que el voto es una acción y el sufragio es un derecho. En la antigua Grecia, el sufragio estaba limitado a los ciudadanos libres y varones mayores de 18 años que eran considerados ciudadanos. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros no tenían derecho al voto. En la Edad Media, el sufragio se limitaba a los hombres libres. A menudo estaba restringido por el estatus social y la propiedad. La mayoría de las personas no tenían derecho al voto. Durante la Ilustración y, por supuesto, la Revolución Francesa, el concepto de ciudadanía se amplió más para incluir a más personas. Ya en 1789, la Asamblea Nacional Constituyente de Francia estableció que todos los hombres eran iguales ante la ley y tenían derecho al voto, sin importar si estos tenían un estatus económico alto, medio o bajo. Todos tenían el derecho al voto, pero solamente los hombres. A lo largo del siglo XIX, los movimientos por los derechos de las mujeres y los derechos civiles de los negros comenzaron a presionar para sufragio universal. Fue así como en 1893 Nueva Zelanda se convirtió en el primer país en el mundo en conceder el sufragio a las mujeres. Nueva Zelanda en 1893. Y luego, en 1917, Rusia fue el primer país importante en conceder el sufragio a las mujeres. Sin embargo, fue hasta 1920 en que en los Estados Unidos ya otorgó ese derecho a las mujeres. En la década a las mujeres y a los hombres blancos. Fue hasta 1960 cuando el movimiento de derechos civiles de los Estados Unidos luchó por los derechos del voto de los afroamericanos que habían sido restringidos por leyes de Jim Crow y otras prácticas discriminatorias. En 1965, la Ley de Derechos Electorales de Estados Unidos fue aprobada que prohibió las prácticas de votación discriminatorias y aseguró el derecho de voto para todos los ciudadanos. O sea, fue hasta 1965 en que ya podía votar absolutamente todo aquel ciudadano que estuviera en el ejercicio de sus derechos. El sufragio se refiere al derecho y a la capacidad de los ciudadanos de votar en las elecciones y expresar su elección de representantes en el gobierno y en otros asuntos de interés público, por ejemplo, en las corporaciones municipales. Es una forma fundamental de participación ciudadana en la democracia y un medio para elegir líderes que representen y defienden los intereses de los votantes. Recuerden ustedes que platicamos hace algunas semanas precisamente sobre esta situación. Es importante observar cómo, por ejemplo, el binomio presidencial empieza a subir en votos y empiezan a marcarse ya las diferencias, por ejemplo, parejas presidenciales y vicepresidenciales que uno pensaba que iban a llegar a la recta final, empiezan a quedarse estancados y que mucha gente pensaba, se va a ir a segunda vuelta con fulano, con fulana, se quedan en cuarto, quinto lugar, ¿no? De repente de la nada resurge alguien que compite por la presidencia y la vicepresidencia con una cantidad enorme de votos, pero esa cantidad de votos no se ve reflejada ni en el Congreso, ni mucho menos en las alcaldías. Porque, por ejemplo, ¿cómo la denomino? La agrupación que hoy en día llevó a la presidencia, a la vicepresidencia, a nuestras actuales autoridades, solamente de los 340 municipios, solamente tienen un alcalde, uno.
No recuerdo ahorita, la verdad, cuántos diputados al Congreso de la República tienen, que no pueden representar una agrupación política y que están como independientes, pero no todos los independientes participaron en esa agrupación política. Entonces, ahí se mira mucho el reflejo de que las personas no votan de forma directa. En lo que se marca más esta situación es en el voto del alcalde versus presidente versus diputados. ¿Por qué? Pues porque el alcalde es el que me va a solucionar mis problemas. Él es el que me va él me puede, no me va, pero me puede apoyar para meter el drenaje en toda esta colonia que tengo, en donde no tenemos drenaje. El alcalde es el que me puede apoyar para que el camino que va a pasar por mi aldea, pues por lo menos lo hagan más ancho y que le pongan material selecto, que por lo menos le pongan rodada. Él me va a ayudar a hacer mi tanque de captación para que todos en la población podamos tener agua. El presidente, ¿no? Y los diputados, menos. Entonces, uno vota porque el que me va a ayudar. Entonces, por eso es de que las mayorías de elecciones locales se hacen con un voto pensante, en tanto que las otras elecciones se hacen más por influencia de la propaganda política que se da a través de los diferentes medios de comunicación y de las redes sociales. Ha sorprendido muchos resultados de algunas elecciones en donde los candidatos pues no se esperaba que ellos llegaran hasta tal lugar, no me refiero al Poder Ejecutivo, pero que simplemente llegan. Entonces, al hacer un estudio profundo del fenómeno, porque esta agrupación llegó a ocupar tal cargo si no sonaba, si se pretendía que la agrupación tal o tal o tal llegaran al final para repartir. Entonces, es necesario hacer un análisis completo del porqué de esta situación. Y eso se va a dar porque el electorado ahora ya no se deja influenciar tanto por las campañas que se dan en los medios de comunicación, sino más por la política o la propaganda de voz o la propaganda a través de redes sociales mediante las diferentes aplicaciones. Es por ello que estas agrupaciones han podido llegar a algunos de los cargos de elección popular. Pongamos, por ejemplo, el Colegio de Abogados. Las agrupaciones que se miraban fuertes no lograron la cantidad de votos y surge una agrupación que pues que no se pensaba que podía llegar a tomar esa relevancia y sin embargo sí lo hizo. Entonces, pues hay que establecer parámetros, hay que hacer estudios reales, sin sesgos, para ver qué es lo que influye para que estos fenómenos se den, ¿ya? El sufragio puede ser directo o indirecto. En el sufragio directo, los ciudadanos votaron directamente por los candidatos o propuestas que decían elegir o aprobar. Pregunta de examen. En el sufragio indirecto, los ciudadanos eligen a representantes que votan en su nombre en cuestiones políticas y legislativas. A ver, nosotros en Guatemala tenemos el voto directo. ¿Por qué? Porque nosotros votamos por un binomio presidencial, votamos por una corporación municipal y votamos por los alcaldes a través de un distrito o un listado nacional. Sin embargo, en otros países o en otras instancias, como en Guatemala misma, se vota a través de colegios electorales. Estados Unidos, la Universidad de San Carlos de Guatemala, en ambos se vota por colegios electorales. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, cada estado tiene una determinada cantidad de colegios electorales o de personas que van a integrar el colegio electoral. Entonces, ustedes han observado que a veces el fenómeno se da de que, por ejemplo, el Partido Demócrata saca, qué sé yo,
3 millones de votos más que el republicano. Sin embargo, el que queda de presidente es el candidato del Partido Republicano o viceversa. Entonces dije, no, pero ¿por qué? ¿Por qué si tiene 2 millones de votos más, gana el otro? Porque lo que ganó fue colegios electorales, porque hay lugares en donde hay muchísimos votantes, pero el número de colegios o de votantes del colegio electoral son pocos. Entonces, ahí es la gran diferencia en esa situación. Lo mismo sucede con la Universidad de San Carlos de Guatemala, que también se vota a través de colegios electorales. Cada facultad, cada escuela tiene una cantidad de votantes para tener un colegio electoral. Los docentes, los trabajadores, los egresados, cada uno representan colegios electorales y son ellos los que en conjunto van a elegir al consejo, al rector y cada uno a los miembros del Consejo Superior Universitario. Entonces, esos son sufragios indirectos, porque el voto no va de forma directa a nuestro candidato, sino va a un colegio electoral que posteriormente sí califica para la elección de la persona que se está postulando. El sufragio ha sido históricamente objeto de luchas y movimientos sociales para lograr la igualdad de derechos y la inclusión de grupos históricamente marginados, como las mujeres, los negros y otras minorías étnicas. Actualmente, la mayoría de los países tienen leyes y políticas que garantizan el derecho al sufragio a todos los ciudadanos mayores de edad, independientemente de su género, raza, religión u origen étnico. No existe una limitante para poder votar, repito, por lo menos en Guatemala, salvo que haya una resolución judicial que limite esos derechos civiles y políticos en tanto se esté cumpliendo una condena privativa de libertad. También los miembros del ejército y de la policía. En Guatemala, el derecho al sufragio electoral directo y secreto se da en un proceso gradual. ¿Se recuerdan ustedes que ya en 1879 se establece el sufragio directo, o sea, el popular, y se conoce el derecho de sufragio a los varones alfabetos mayores de 21 años o aquellos que dispongan de un oficio, renta o medios de subsistencia, y también, ahí sí, también podían votar los militares mayores de 18 años. O sea, ahí hay una contradicción, porque si no se era militar, se podía votar hasta los 21 años y tenía que saber uno leer y escribir, o ser mayor de 21 años, pero tener un oficio, un arte. Mientras que si uno era militar mayor de 18 años, aunque no supiera leer ni escribir, ahí sí se podía manipular, porque ahí en esos tiempos era a la orden de usted y se acabó el asunto. Entonces, pues creo, no conozco la historia de la Constitución de 1879 a fondo, pero supongo que esa fue la intención de permitir que los militares votaran desde los 18 años, porque ahí había una obediencia y ninguna beligerancia. En la ley electoral de 1887 se amplía un poco más, dando también el derecho de sufragio a los varones mayores de 18 años que dispusieran de un grado o título literario obtenido en un establecimiento nacional. O sea que si eran graduados, ya podían también votar a los 18 años, igual que los militares. Ya en 1921, el derecho electoral activo se limita a los varones alfabetos o con cargo de concejal mayor de 18 años. En 1935 se dan los primeros pasos para que los analfabetos mayores de 18 años que tienen profesión puedan emitir su sufragio. 2 años después, o sea, en 1937, se vuelve a introducir la misma normativa de 1887, o sea, cambia nuevamente. Ya en las constituciones de 1945 y en la ley electoral del 46 se introduce una innovación más, el proceso de sufragio. Se incluye el sufragio femenino y se distingue entre el sufragio obligatorio y secreto para los alfabetos varones mayores de 18 años, sufragio optativo y secreto para las mujeres alfabetas y sufragio optativo y público para los varones analfabetas. O sea, solamente las mujeres que sabían leer y escribir podían votar. Y
solamente los varones mayores de 18 años que supieran leer y escribir o que tuvieran alguna profesión. El sufragio secreto y obligatorio para hombres y mujeres alfabetos se establece hasta 1956. Es optativo para los varones analfabetos, no así para las mujeres. Y se suspende el carácter público del voto por el mismo, o sea, se convierte en secreto. Y por fin, en 1965, esa es pregunta de examen, el sufragio universal y secreto se estableció, ya con la obligatoriedad para todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años y optativo para los analfabetos. Se excluye el sufragio para los de alta en la policía y en el ejército. A partir de esa fecha y hasta 1985 no se han dado ningún cambio sustancial. O sea, llevamos 50 años, 60 años, perdón, 60 años, llevamos 60 años con un sufragio universal y secreto para todas las personas mayores de edad. Sin embargo, ahora ya se puede establecer el voto también para las personas analfabetas, porque no se hace ninguna discriminación, pero igual, ahora ya puede votar tanto el hombre como la mujer. El sufragio en el sistema vigente ha sufrido algunas modificaciones en 1985. Perdonen. El sufragio, ¿dónde me quedé? Mira, el ejercicio del sufragio se caracteriza como deber y derecho político. Deber y derecho. Inherente a la ciudadanía universal, secreto, único, personal y no delegable. Aquí ya varió. Ya en 1985 y en nuestra actual ley electoral de partidos políticos varía sustancialmente, diría yo. ¿Por qué? Primero, porque es universal. O sea, aquí ya no importa si se sabe o no se sabe leer, si se es hombre o si es mujer. Es secreto. Ya no existen los votos a viva voz. Es único. ¿Por qué? Porque yo solo puedo votar una vez. Para eso nos ponen la tinta indeleble en el dedo para que sea una forma de evitar el voto doble. Es personal. O sea, yo no puedo enviar una carta a poder y decir, mire, mando a mi esposa y ella lleva la facultad para votar en nombre mío. No se puede. Tiene que ser personal. No es delegable. Yo no puedo, como cuando elegimos, por ejemplo, una junta directiva de algo, podemos darle nuestra delegación a alguien para que vote en nuestro nombre. En el caso del voto para elecciones políticas, no es delegable. Los ciudadanos gozan de absoluta libertad para emitir su voto y nadie podrá, directa o indirectamente, obligarlo a votar o hacerlo por determinado candidato, planilla o partido político. Como consecuencia de esa libertad, el voto es optativo para todo ciudadano, por lo que su caracterización como deber político no implica una estricta obligación jurídica. ¿Ya? Entonces, a mí me pueden decir, mire, usted tiene que ir a votar, y en esta mesa va a votar porque nosotros tenemos cámaras ocultas en varios lugares, en todas las mesas, hay cámaras, ahí nosotros podemos determinar si usted está votando o no por nosotros. Eso, no digo que sea imposible, porque en Guatemala pasa de cada cosa, pero no es legal. Y es poco probable. O sea, instalar cámaras en todos los centros de votación, cámaras ocultas, repito, no es imposible, pero lo miro muy poco probable. El sistema, hay tipos de sistemas electorales. Está el sistema mayoritario, que se basa principalmente en forma de mayorías, aún a costa de posibles desproporciones en relación voto curul. Dicho sistema pretende garantizar una base sólida de apoyo al gobierno. Para ello se basa en el principio de que la mayoría es la que determina la asignación de los cargos. El sistema de representantes proporcional. En este sistema, los candidatos no se postulan aislados, sino mediante una lista que presenta cada partido y resultan elegidos según el porcentaje de votos obtenidos y su orden analista, de manera que los partidos pueden obtener curules.
Este es el sistema de representación proporcional, es el que se utiliza en la República de Guatemala. Y a pesar de no haber obtenido una mayoría absoluta o relativa, entre más curules se asigna una división electoral, más proporcionalidad será la representación obtenida. ¿Qué dice la ley en Guatemala? Bueno, el artículo 203 de la ley electoral y de partidos políticos indica: de la representación proporcional de minorías, las elecciones de diputados por la lista nacional, por planilla distrital, a diputados al Parlamento Centroamericano, así como los de concejales para las corporaciones municipales, se llevarán a cabo por el método de representación proporcional de minorías. Bajo este sistema, los resultados electorales se consignarán en pliego que contendrá un renglón por cada planilla participante y varias columnas. En la primera columna se anotará a cada planilla el número de votos válidas que obtuvo. En la segunda, ese mismo número dividido entre 2. En la tercera, dividido entre 3. Y así sucesivamente conforme sea necesario para los efectos de adjudicación. De estas cantidades y de mayor a menor, se escogerán las que correspondan a igual número de cargos de elección. La menor de esta cantidad será la cifra repartidora, obteniendo cada planilla el número de candidatos electos que resulten de dividir los votos que obtuvo entre la cifra repartidora sin apreciar residuos. La Constitución Política de la República, en su artículo 162, dice: para ser electo diputado al Congreso de la República se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Los distritos electorales de Guatemala. El Congreso está compuesto por diputados electos popularmente en sufragio universal y secreto, haciendo uso del método de Cont para adjudicar los escaños. Se eligen diputados distritales y nacionales por medio de listas electorales cerradas. Esas son las asignaciones de escaños en el Congreso. Si estoy equivocado, por favor, me corrige. Son 32 candidatos por el Estado Nacional, 19 por el municipio de Guatemala, 11 por el Distrito Central, 10 por Huehue, 9 por Alta Verapaz y San Marcos, 8 por Quiché, 7 por Quetzaltenango, 6 por Escuintla, 5 por Chimaltenango y Suchitepeques, 4 por Jutiapa, Petén y Totonicapán, 3 por Chiquimula, Izabal, Jalapa, Retauleu, Zacatepeque, Santa Rosa y Sololá, 2 por Baja Verapaz, Zacapa y El Progreso y 160 en total. Pero no. ¿Estoy equivocado? Bueno, a ver, este es el método de Hunt. Aquí vamos a simular una provincia ficticia y los partidos van a ser por colores. No tiene ninguna relación con Guatemala, ¿ya? O sea, aquí los naranjas, ya no existen los naranjas, ¿verdad? Los verdes todavía existen, azules existen, rojos ya no existen, morados existen, marrones no hay, rosas y grises y granates no hay. Bueno, el partido político que más votos sacó en esta elección es de 205,000 personas, ¿ya? Esos 205,000 se dividen entre 2 y nos da 205,000. Luego se dividen entre 3 y nos da 102,000. Luego se dividen entre 4 y nos da 68,333. Luego se dividen entre 5 y nos da 51,520. Y de último se divide entre 6, y nos da 41,000. Entonces, como no pueden haber picos, el número divisorio va a ser 40,000. Cualquier partido político que saque 40,000, un voto para arriba, va a tener un escaño. Entonces, por cada 40,000 votos que tenga, va a tener un escaño. En el caso del primer partido que tuvo 205,000 partidos, 205,000 dentro de 4 nos da 5 y nos va a dar hasta 5 escaños. El siguiente partido tuvo 170,000 dividido 40, nos da el número 13, que es 42,500. El siguiente tuvo 51,000, el siguiente tuvo 41,000, hasta el que tiene 40,000. O sea, el número divisorio es el que nos va a dar un candidato y no importa la cantidad de saldos, digamos, que tenga. O sea, tiene que ser el número exacto: 40,000, 80,000, 120,000, 160,000, 200,000.
sea, si tiene 49,000, ahí se queda. Si tiene 79,999, se queda únicamente con un candidato. ¿Ya? O sea, tiene que tener el 40 y sus múltiplos. Ese es a grandes rasgos el sistema de Hunt. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí ya lo que es la parte del sufragio. Pero, y vamos a entrar a ver ahora la separación o la división de poderes. La separación o división de poderes o las funciones del Estado es una característica esencial de la forma republicana de gobierno. Ya lo vimos en clases anteriores. Consiste básicamente en que la autoridad pública se distribuía entre los órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Órganos, nosotros no tenemos poderes. Órgano legislativo, órgano ejecutivo y órgano judicial. Aquí tenemos unas imágenes que representa cada uno. En la primera está el Pleno del Congreso, en la segunda la banda presidencial, junto con la llave de la urna que tiene la Constitución Política de la República y la sede de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la separación de poderes consiste básicamente en que la autoridad pública se distribuya, como ya lo dije, entre los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, de modo que a cada uno de ellos corresponde ejercer un cúmulo limitado de facultades de mando y realizar una parte determinada de la actividad gubernativa. ¿Dónde encontramos? ¿Dónde empieza esa separación de poderes? Bueno, la separación de poderes está incluso antes de Cristo. Polibio, en los años 201 a 120 antes de Cristo, quien es reconocido propiamente como el mayor especialista del gobierno mixto, afirmaba que este tipo de régimen era sobre todo un sistema de pesos y contrapesos, en el que, por tanto, había mutuos controles. El propósito consistía en que ninguna parte tomara la supremacía sobre los demás. Por eso se le otorgan atribuciones y funciones específicas a cada fracción. Habiendo vivido en Roma, Polibio se percató de que tal era la mejor fórmula para armonizar, mas no paralizar la relación política. Los tribunos representaban al principio democrático, los senadores al aristocrático y los cónsules al monárquico. Ahí funcionó la combinación hasta que el principio monárquico, tomó el mando y poco antes del nacimiento de Cristo rompió el equilibrio, dando lugar al imperio. El autor que se planteó como problema del despotismo fue Montesquieu, de 1689 a 1744. De ahí que la interesara sobre todo proponer un arreglo institucional que organizara y distribuyera las funciones públicas, toda la estructura organizacional. Sin embargo, debía estar determinado por el mejor ejercicio de la libertad que requería un Estado moderado. Punto de acuerdo con este autor, el gobierno moderado es el que se apega a la división de poderes y a la ley, mientras que el gobierno despótico es el que opera sin leyes y sin frenos. A ver, el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala es un artículo que, de acuerdo a su interpretación, no solo por la Corte de Constitucionalidad, sino por expertos juristas constitucionales, es la que otorga los diferentes poderes que se tienen o las diferentes facultades que tenemos a muchos funcionarios públicos y que depende pues una gran cantidad de acciones que se toman por parte del Estado. Porque dice, es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República, fíjense que dice, a los habitantes de la República, no dice a los ciudadanos. Cuando habla de habitantes, es cualquier persona que esté físicamente dentro de nuestro territorio nacional. No importa si es nacional, si es extranjero, si está de paso, si está residiendo, no, a todos los habitantes de la República. ¿Y qué le va a garantizar? Por supuesto, ¿qué es lo principal? La vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Lo resaltado en rojito es propio. A ver, yo dije que no me iba a detener mucho aquí, pero no puedo.
Voy a abrir a diálogo únicamente 8 minutos. O sea, teléfono en mano, acabar. Muy bien. Respetables maestrandos, ¿qué es para ustedes la seguridad? Empecemos al revés. ¿Qué es para ustedes la seguridad? Abro a discusión. Maestrandos. Es, disculpe, tal vez, bueno, el término es que seguridad puede ser muy amplio también en su visión, porque puede Por ser la supuesto. seguridad en el tema, por ejemplo, de prevención de algún delito contra mi persona, pero también puede ser seguridad económica, de alimentación, social, o sea, es un término bastante amplio para poderse discutir y se puede abordar desde diferentes puntos. Por supuesto. Ese es el tema de discusión que yo quiero, maestranda Indira. Y precisamente por eso le digo que es el tema que nos da muchas potestades a todos nosotros. Por ejemplo, rapidito, ahorita le doy la palabra a maestranda Erika. Por ejemplo, los notarios tenemos fe pública. ¿En base a qué? A la seguridad que la Constitución Política de la República le está dando al pueblo de Guatemala, a los habitantes de la República de Guatemala. ¿Por qué? Porque nosotros como notarios tenemos esa fe pública para dar seguridad a que el instrumento público que nosotros estamos autorizando sí es real, sí contiene, sí puede dar la fe pública, sí puede dar la certeza jurídica de que es algo. Pero también el Estado tiene la obligación de proteger mi vida y mis bienes. Pero ¿cómo protege mi vida? Bueno, lógico, con el ejército, con la policía. No, no solo eso. Porque tiene que la obligación de proteger mi vida teniendo medicinas en los hospitales. Protege mi vida cuando evita que haya cortes de fluido eléctrico porque yo estoy conectado a un respirador artificial y si no hay energía eléctrica, en 2 minutos yo muero. O sea, está protegiendo mi vida, pero mi vida no es tener un policía en cada esquina, mi vida es tener surtido los hospitales para que yo pueda vivir, porque estoy enfermo de algo, porque tengo un accidente. No racionalizar ni cortar el fluido eléctrico, porque eso alimenta la energía para donde ponen a los bebés recién nacidos que tienen Incubadoras. las incubadoras, muchas gracias. Para las incubadoras, o sea, eso protege mi vida porque mantiene limpia el agua, porque porque las municipalidades tienen plantas de tratamiento, porque no van a contaminar los ríos y yo no voy a contaminar los alimentos que voy a ingerir. O sea, protege mi vida desde muchísimos puntos de vida, desde muchos puntos de vista. Entonces, esa seguridad, la seguridad registral, por ejemplo. Entonces, están mis bienes y yo, ay, juelas, con todo eso que se oye de que despojan a la gente de sus propiedades y que yo puedo estar viviendo ya en una casa que ha sido vendida 3 veces. No, tiene que haber seguridad registral también. Entonces, dentro de la seguridad registral está, por ejemplo, en el registro, en los 2 registros de la propiedad, pues ahora hay muchísimos candados para que ya no se puedan hacer un montón de mafiosidades. Está, por ejemplo, el sistema de inmovilizar los bienes, que únicamente con la firma y huella dactilar del propietario van a poder hacer un movimiento de bienes, entre otras tantas situaciones. Está, por ejemplo, el hecho de que la seguridad de que Juan Pérez me va a dar a mí como garantía de un crédito que yo le voy a otorgar, me va a dar a mí, por ejemplo, un lote de maquinaria. Pero ¿cómo sé yo que esa maquinaria existe? ¿Cómo sé que él no la va a vender? Como un vehículo, por ejemplo, ¿cómo sé que él no va a vender el vehículo y me voy a quedar yo en la loma silbando? Bueno, para eso está un registro
de garantías mobiliarias, se llama. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé yo que el señor Juan Pérez es verdaderamente el representante legal de la empresa El Patito Feo Sociedad Anónima? Pues porque hay un registro mercantil en el que está inscrito esa representación. Entonces, eso me da a mí la seguridad de que la persona que me está hablando sí es el representante legal de tal empresa. Entonces, ¿cómo visualizan ustedes la seguridad, maestrana Erika? Gracias, doctor. Yo creo que adicional a lo que usted y la licenciada Indira decían, hay un término importante que es la confianza, ¿verdad? Digamos que uno tenga la confianza que las instituciones y que el Estado le pueda servir a uno como ciudadano, ¿verdad? Y que pues se reduzcan los riesgos, con el ejemplo que usted decía, ¿verdad? El registro de la propiedad. Entonces, si hay confianza en la institucionalidad, pues entonces uno se siente más seguro, ¿verdad? Por ejemplo, si anda en la calle y anda con miedo, pues de que le van a asaltar, ¿verdad? Entonces ahí pues se está careciendo de la seguridad y estamos más en riesgo los ciudadanos. Muy buenos días, Lick. Buenas tardes, Denis. Quisiera agregarle lo que dice la compañera. Al final, la confianza se tiene que basar en garantías. Entonces, pudiéramos decir de que la seguridad es tener esas garantías, ¿verdad? Si tenemos seguridad es porque tenemos garantías de que todo lo que usted ha hablado se puede dar, ¿verdad? Gracias. Yo tengo una frase desde que era jovencito y que la utilizo mucho cuando voy a dar conferencias para público muy grande, como para cuando hablo con una pareja y autorizo un matrimonio. Yo considero la maestra, ¿quién fue? ¿La maestra Indira? No, perdón, la maestra Erika dijo una palabra que para mí es vital para cualquier tipo de relación: la confianza. Y cuando digo cualquier tipo de relación, me refiero a una autoridad y a sus electores o a los ciudadanos, a una pareja de novios, de esposos, a un patrono con sus trabajadores, a un grupo de amigos. O sea, si yo tengo confianza en que mi patrón me va a pagar un salario equitativo, y si él me dice, mira, no tengo ahorita para pagarte el salario mínimo, vamos a empezar con tanto, vamos a echar puntos juntos y yo sé que la empresa va a crecer y yo te voy a ir aumentando. Si yo tengo confianza en él, yo doy todo lo mío y yo sé que tal vez en unos 6 meses, en un año, eso va a pasar. Un ejemplo claro, yo estaba dando clases a tiempo completo cuando entró la pandemia y nos llaman y nos dicen, miren, perdonen, fíjese que tenemos pues mucho problema, ya hay muchos alumnos, más de la mitad de los alumnos se está retirando por cuestiones económicas, pero no podemos dejar a los alumnos que todavía están haciendo la lucha en pagar sin las clases. Entonces les hacemos una propuesta. Les vamos si ustedes lo aceptan, por supuesto, les vamos a partir de tal mes y durante el resto del semestre se les va a pagar únicamente el 50% del salario, garantizado el trabajo pues, hasta que ustedes quieran renunciar. Y la segunda es que se les paga el salario completo, pero que lamentablemente ya no se les va a poder recontratar el próximo semestre. Me recuerdo bien que 5 catedráticos no aceptaron la propuesta, siguieron ganando su salario completo y pues ya no fueron incluidos en la lista. Yo fui uno de los que acepté porque conocía las consecuencias. Entonces, ¿pero por qué lo hice? Pues porque yo tenía confianza en la persona que me hizo la propuesta. Si yo voy a ir a hablar con un diputado y sé que el diputado es de los que, bueno, pues hace la lucha por cumplir, entonces yo voy y le cuento, mire, fíjese que pasa esto, pero si se pierde la confianza, se pierde la relación. ¿Ya? Si el pueblo empieza a perder la confianza entre sus gobernantes, en que no están haciendo nada, en que, como dijo un alto funcionario, es cuestión de percepción, o sea, delincuencia siempre ha habido. Lo que pasa es que ¿cómo dice? Los netcenteros y no me recuerdo, tienen una percepción diferente, o sea, pero delincuencia siempre ha habido, o sea, que me maten a mí, a un familiar o que me roben, pues es pura percepción, o sea, no tengo por qué alarmarme porque así ha sido siempre.
Entonces, pero bueno, tiene que haber confianza. Sigo con la palabra, por favor. Maestrando Smiley, no, no la he escuchado últimamente. Maestrando Hugo, le doy la palabra. Buen día, espero estén bien todos y todas. Gracias. Es bien interesante ese tema. Yo solo quería hacer ese aporte de cómo se ha perdido el honor, ¿verdad? Ustedes, el concepto de honor, cómo antes se cerraban los tratos con un apretón de manos y había un tremendo honor, o sea, realmente eso era la garantía de que uno tenía una palabra de caballero o una palabra de dama. Y pues eso se ha perdido tanto y nos ha llevado, creo yo, a desarrollar todos esos instrumentos de certezas, como decía usted, ¿verdad, doctor? Solamente eso, gracias. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con el maestrando Hugo. Yo me recuerdo que antes mi abuelito, por ejemplo, él hacía cualquier negociación y va, la mano, bueno, está todo hecho. Lo único que hacía era apuntarlo, porque decía, yo tengo mala memoria y que quede por escrito porque no vaya a ser que a mí me pase algo y después pues ya nadie va a recordarlo. Entonces, pero se garantiza que lo va a hacer. Y decía, por ejemplo, me recuerdo muy bien, yo era una cosita como de 6, 7 años, y dijo, tuve una necesidad muy grande y le presté a don fulano de tal, creo que 30 quetzales, en aquellos tiempos 30 quetzales era bastante plata, 30 quetzales. Si a mí me llega a pasar algo, ustedes le tienen que pagar ese dinero a don fulano de tal. Por la santísima gracia de Dios no le pasó nada en ese tiempo a mi abuelito y dijo, ya le pagué a don fulano de tal, el día de hoy fui y le pagué, ya no le debo nada, entonces pagué con fecha tal y todo. Esos eran tratos, pero ahora con documentos legales, con firma, con huella, y aún así se hacen los locos. Yo en mis clases de notariado, yo les sugiero, y se lo hago a ustedes también, aunque no es de notariado, cuando hagan cualquier documento que implique mucha responsabilidad, principalmente dinero, bienes y todo, aunque lo hagan en escritura pública, solicítenle al notario que el documento se cierre con firma y huella de los participantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se han dado muchos casos en donde don Juan Pérez firma y no hace su propia firma. Ya hace rasgos totalmente diferentes. Y de repente, mire, no, esa no es mi firma. Yo, jamás. ¿Cómo? Mire mi firma. Y miren la firma que está ahí. No, eso no es mi firma. Ah, no es su firma. No, pero ahí está la huella. A ver, comparemos la huella dactilar. Ah, pero sí es su huella. Entonces hay que tener mucho cuidado porque habemos, ahí sí me incluyo, habemos muchas personas que respetamos lo que decimos y mucho más lo que firmamos. No, mucho más no. Lo igual, lo que firmamos y lo que hablamos así de la palabra. Pero no todos son iguales. Entonces, para garantía del notario y para garantía de los sujetos procesales, cuando cuando finalicen un instrumento público, bien enterados de su contenido, objeto y consecuencias jurídicas, se acepta, ratifica y firma por los interesados, dejando impresa la huella dactilar del pulgar derecho a la par de su respectiva firma. Firma y a la par la huella. Perdón, Nick, solo para tenerlo claro, ¿qué tipo de documentos serían esos en los que todos? harían? Yo por mí todos, o sea, cualquier escritura pública debe llevar firma, cualquiera, ¿ya? Y si no lleva, si por ejemplo la persona no sabe o no puede firmar, entonces tiene que haber por lo menos un testigo, ¿ya? Pero para evitar eso, cualquier escritura, mire maestrando, lo que pasa es de que máximo cuando hay mucho dinero de por medio, ¿verdad? Pero mucho para mí pueden ser 1,000 quetzales, para usted pueden ser 100,000, para otro puede ser 1,000,000, pero cuando hay dinero de por medio, cuando hay bienes inmuebles, es mejor que deje impresa la huella dactilar del pulgar, bueno, cualquier huella, pero regularmente la del pulgar derecho. Y algo muy especial, cuando la persona vaya a imprimir la huella dactilar, que lo haga una sola vez, o sea, pone su dedo y le puede dar vuelta así, solo, y lo quita. Porque si ya lo pasa 3 o 4 veces o lo mueve así, va a sobreponer la huella y ya no va a ser legible tampoco. ¿Ya? Entonces, una sola vez, ¿ya?
Maestrando Hugo Hidalgo, después maestrando Noemí, mejor voy a abrir la fila. Primero maestrando Hugo y después maestro Marvin. Sí, tal vez no es de nuestro curso, pero ya que lo mencionó usted, ¿habrá un sistema de base de datos en algún otro país donde hay un registro de las firmas? Porque realmente uno ha cambiado su firma. Uno firma con algo cuando llega a los 18 años, luego cambia la firma y conforme va pasando la edad, la firma uno ya no la hace igual, a menos que se ponga los lentes. Y entonces ese es un tema que creo que es súper interesante, creo. Y lo otro, doctor, que antes pues también decía la gente, mira, agarrar el terreno de aquí para allá, hasta donde miraste aquel árbol, y ahí es tuyo. Así le decían, por ejemplo, a veces en las municipalidades a la gente, y quedaba eso. Y ahora en tenencia de la tierra se ha complicadísimo, se ha complicado todo por lo mismo, ¿verdad? Por solo tener una palabra. Gracias, gracias. Muy bien, maestrando Marvin y luego aclaro. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Buenos días, maestro. Con relación a lo que usted decía, también me he dado cuenta de que algunos profesionales al momento que están firmando algún documento importante, toman fotografías o filman o producen un video al respecto para tener ellos un respaldo de lo que se está haciendo, por si más adelante pues la persona logra fallar en relación a su palabra, ¿verdad? Eso es mi aporte. Gracias. Fíjese, maestrando, que sí. Yo conozco varios colegas que filman. El problema está en que no hay una certeza de que el video sea cierto o real. Recuérdese que ahorita con la inteligencia artificial, yo tengo una fotografía suya y lo pongo a cantar en ruso. ¿Ya? Y se mira tan natural. Entonces, es un respaldo, sí, pero si usted tiene el video, si tiene la huella dactilar, porque ahí sí no hay para dónde, si usted tiene el video, la huella dactilar y la firma, ahí ya no le pueden decir absolutamente nada, pero los videos se pueden producir o modificar a través de inteligencia artificial. Ahora, lo que decía el maestrano Hugo, en Guatemala hay un registro de firmas. En Guatemala, cuando cada uno de nosotros hemos ido a sacar nuestro DPI, firmamos. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, esos lectores de firma, por la forma en que se hace, pues no le sale bien a uno la firma, ¿ya? Pero igual es un lector de firmas. Eso puede servir de base para nosotros, ver el DPI y ver si la firma es parecida, porque igual no puede ser. Esa es una situación, pero lo más seguro, por favor, la huella dactilar. Esa no la pueden alterar. Entonces, si tiene la firma, aunque ya los rasgos no sean iguales, como dijo el maestrano Hugo, mi firma de hace 40 años, nada que ver con mi firma actual. Entonces, pero yo cuando voy a sacar mi DPI, pues la corrijo en el archivo de protocolos. Nosotros tenemos que tener inscrita nuestra firma en el archivo de protocolos. Entonces, hay que estarla actualizando constantemente, al igual que el sello. O sea, no es obligatorio, pero sí es conveniente. Entonces, ese tipo de situaciones, por lo menos para nosotros los notarios, pero yo sí siempre he dicho que por favor, cuando hagan un instrumento público, coloquen las huellas dactilares de los intervinientes. Ahí, mire, esa no es mi firma, pero está sí. Y entonces, y si le resulta, no, mire usted, pero la ley no dice que uno tenga que poner la huella dactilar, y yo no la voy a poner, porque no es mi obligación, la ley no lo permite y todo. Entonces, uno le puede decir a la otra persona, bueno, ¿quiere hacer el negocio con él o no? Entonces, porque ya sí, ¿por qué no la quiere poner? Si es para un instrumento público, ¿por qué no quiere poner su huella? ¿Ya? Entonces, otra cosa que pueden hacer, pues, sería verificar a través de la página del RENAP que el DPI sea real, porque ahí sale en la certificación y lo paga el cliente, por supuesto, no lo paga uno, entre otras cosas. Bueno, entonces ya hablamos de la seguridad. Nos falta la justicia. ¿Qué entendemos por justicia? Pero habemos 80, vamos a ver, aproximadamente, hay 93, habemos 93 en esta charla y solamente 4 o 5 hablan. A ver, los que no hablan, si no les voy a preguntar yo para ver si están entendiendo.
¿Qué me pueden opinar ustedes sobre justicia? A ver, voy a preguntar yo mejor. A ver, maestro Luis Enrique Divas. Maestro Luis Enrique Divas, ¿cómo le va? Maestro Marco Vinicio Ramírez. Maestro Marcori Martínez. ¿Qué tal está, doctor? Muy buen día. Maestranda, perdón. No tenga pena para servirle. Muchas gracias. ¿Qué opina usted de la justicia? Muchas gracias. A veces uno no opina por falta de tiempo, maestro, pero sí es admirable su clase. Yo la disfruto mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mi opinión con respecto a lo que marca la Constitución Política de la República de Justicia es que tenemos el derecho de un debido proceso, que las leyes están hechas para respetar los derechos de las personas, incluyendo todo el derecho de una persona que se le haya imputado un delito. No porque tengamos, digamos, la evidencia de que esta persona fue culpable del delito, se tiene que contemplar o vulnerar sus derechos, ¿verdad? La misma Constitución ampara, lo vemos también en la clase de Derecho Penal, la irretroactividad de la ley, la ultraactividad de la ley, para proteger esos derechos. Entonces, tenemos un debido proceso. Para todo hay un debido proceso. Ya es voluntad de las autoridades, criterio de las autoridades a veces a orillar, a vulnerar esos derechos. Solo el Estado puede vulnerar los derechos de las personas. Entonces, la misma Constitución dice que sí tengo el derecho de la justicia y espero, ¿verdad?, que cuando como ciudadanos esperamos, le quiero decir, que cuando hay alguna dificultad o que hayan vulnerado algún mi bien jurídico tutelar, yo tenga ese derecho de que la justicia va a actuar de una manera, como valga la redundancia, justa y apegada a mi derecho y a la ley. Excelente intervención, maestranda Marcori. Maestrando Edwin Arenas y luego maestranda Elizabeth Andrade. Maestrando Edwin. Sí, yo lo veo tal vez como una forma sencilla, como moldar a cada quien lo que le corresponde, respetando sus derechos y tal vez reconociendo la dignidad. También pienso que la justicia, digamos, debe ser incluso en el gobierno, debe ser el tema de obedecer las leyes, que esas leyes sean para proteger los derechos de las personas y buscar el bien común, o sea, que nadie está por encima de la ley. Así es como lo Totalmente de entiendo. acuerdo. Muy buena exposición. Maestranda Elizabeth. Muchas gracias. Igual agradezco mucho su clase, la disfruto mucho. No opino mucho, pero sí la escucho. Pues yo entiendo que la justicia, pues se entiende en términos generales con el principio moral. Impulsa a cada quien a dar lo que le corresponde o le pertenece, según respetando sus derechos, el bien común y el orden social. Básicamente, por ahí lo entendería yo. Fíjese, maestranda, que usted acaba de hablar de algo muy importante. Es darle a cada quien lo que merece, siempre y cuando respetando sus derechos, dijo usted, y viendo el bien común, porque la misma Constitución establece que el bien común prevalece sobre el derecho particular, porque muchas veces una persona tiene derecho a algo, pero ese derecho va a limitar el derecho de muchísimas personas más. Entonces hay que formar un equilibrio. Muchas gracias. Maestrando José Otoniel. Gracias, doctor. Bueno, yo lo considero, Eli, como un sistema que regula la convivencia para resolver conflictos y sancionar comportamientos injustos. Es la parte como yo lo valido en sí. Muchas gracias. Vamos a ver, dice el maestrando Gerson. Bueno, lamento mucho eso, Sí, maestrando Gerson. sí, doctor. Yo lamento eso, o sea, no es que nos estemos siguiendo por las ramas, maestro, porque todo es derecho constitucional, o sea, la Constitución Política de la República es nuestra ley supra, de ahí viene todo el resto de
normativas jurídicas. Y el artículo 2 que estamos analizando es constitucional. Y es que lo que yo pretendo, maestrando Gerson, es que nosotros tengamos una interpretación, pero que también externemos nuestra opinión, porque yo nunca he sido partidario de las clases magistrales. A mí no se me quita nada empezar a leer, y buenos días, y ahí terminó. No, el chiste es de que todos participemos, que todos tengamos ese derecho a participar, a opinar, y que ampliemos un poquito más nuestros conocimientos, porque lo que dijo un participante, pues yo no lo sabía, lo que dijo el otro yo tampoco lo sabía, y entonces vamos integrando nuestros conocimientos. Lamento que no sea de su agrado, maestrando Gerson, pero vamos a tratar de irnos siempre en el camino. Perdón, doctor, fue un comentario anterior, no de lo que se está discutiendo actualmente. Muchas gracias, muy bien. Maestrando Marco Vinicio dice, buenos días, Lic, creo que es un conjunto de virtudes y principios morales que nos sirven para respetar los derechos de las demás personas, totalmente de acuerdo. La maestranda Cindy Yamilet dice, la justicia es un principio que busca el equilibrio y la equidad en la sociedad, promoviendo la igualdad y la dignidad entre todos. Excelente, excelente. Igual dice también, la justicia es una virtud y un principio jurídico que guía y puede guiar la creación y aplicación de las leyes. Totalmente de acuerdo con usted. Última intervención, maestrando Hugo Hidalgo, y después maestro Divas Cisneros. Gracias, doctor. Pues ese es como dicen, una definición y un concepto tan interesante. Yo diría que primero hay que entrar a la praxeología, ¿verdad? La teoría de los principios y valores, para poder comprender a más detalle lo que es la justicia. Luego, tenemos que partir de que todo lo justo no es legal. Es una gran diferencia, ¿verdad? Porque ni todo lo legal es justo, ni todo lo justo es legal. Exactamente. Y cerraría con, yo creo que es fundamental conocer el famoso documento de Rousseau, ¿verdad? El pacto social. El pacto social creo que nos avanza hacia una justicia. Y lo que usted mencionaba, la teoría de los bienes, ¿verdad? Del bien común. La teoría del bien común también. Son algunos de los aportes a lo que es, pero yo me quedo con que lo justo no siempre es legal. Para mí eso sería lo más interesante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Maestranda, no me acuerdo quién había dado lo siguiente. Maestranda. Muy bien, solo quiero hacer algo, si me permiten. En lo que estamos platicando. Ok. Perdone. Aquí estamos. Ups. Muy bien, quiero mostrarles una imagen que obtuve en este momento en lo que platicaba con ustedes. Bueno, aquí podemos ver una imagen entre igualdad y equidad. Justicia, dice, es darle a cada quien lo que le corresponde. Es bastante sinónimo a igualdad. En esta pantalla ustedes pueden ver el principio de igualdad. ¿Por qué hay un principio de igualdad? Pues porque a cada quien se le dio una caja, digamos. Pero no todos están, no a todos les benefició el tener esa caja. Mientras que en la equidad, a uno de los niños se le dio una y con eso alcanzó la barda para poder ver el partido. Y en la otra se le dio 2 cajas al otro niño para que él pudiera alcanzar la barda y poder ver el partido.
Entonces, tenemos que saber diferenciar muchas veces la situación en cuanto a la justicia, porque lo que es justo para mí no es justo para Juan. Entonces, se necesita tener un equilibrio para poder establecer este tipo de situaciones. Muy bien, vamos a seguir con la... Doctor, buenos días. Disculpe, Buenos antes de días, continuar, maestro. Julio Guevara le Dígame. saluda. Sí, maestro, no lo escucho. No es un aporte, es una consulta para usted. ¿Cómo usted mira el sector justicia en Guatemala, viendo toda la problemática que tenemos actualmente en el gobierno? Gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante que me deja tambaleando, porque yo soy parte del sector justicia. Yo tengo 15 años de ser juez. Sin embargo, no soy ciego, ni como la Shakira, ni ciego, ni mudo, ni sordo. Al igual que en cualquier institución, al igual que en cualquier familia, al igual que en esta mano, no todos somos iguales. ¿Ya? Cuando hablamos del sector justicia, pues hablamos de organismo judicial, hablamos de Instituto de la Defensa Pública Penal, del Instituto de la Víctima, del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la Nación, incluso de INASIF. En todos los estamentos estatales de que conformamos el organismo judicial, habemos personas buenas y habemos personas malas. Habemos personas muy buenas y habemos personas muy malas. Esto va a ser dependiendo del punto de vista. Me explico. La prensa dice, la Policía Nacional captura a fulano de tal, y al otro día, increíble, luego de haber sido capturado fulano de tal, que tiene más de 10 ingresos a la cárcel, juez lo deja libre. Y empiezan los comentarios a echar, ¿verdad? Sí, que vendido, que hijo de tantas, que saber cuánto recibió, que... O sea, ese juez es corrupto, ese juez es malo, ese juez no sirve, ese juez no estudió, ese juez es vendido. Pero ninguno de los que comenta estuvo en la audiencia o conoce de derecho. ¿Ya? No me recuerdo si ya se los conté a ustedes, pero yo tuve un caso muy especial cuando yo recién empezaba a ser juez. Yo estaba en un municipio que se llama Santa Cruz Varías, en Huehuetenango, un municipio extremadamente conflictivo. La población captura a dos patojos, me los lleva con unas pintas de madre y señor nuestro, o sea, no tenían un buen semblante, o sea, yo no soy lombrosiano, pero tenían el típico aspecto de mareros, ¿ya? Repito, no soy lombrosiano. Me dice, mire, se capturó a estas personas porque, ¿cómo se llama? Se estaban robando, le robaron los celulares a dos señoritas. Ah, bueno, perfecto. ¿Dónde están los celulares? Se le entregó a las señoritas. Ah, bueno, entonces que pasen adelante las señoritas y voy a escucharlas. No están. ¿No están los teléfonos? No están las víctimas. No, bueno, entonces tráigame 2 testigos. Nadie quiere. Ok. Entonces tráigame a los captores, a los que se lo entregaron a ustedes. ¿Ustedes los capturaron o no lo entregaron? Entonces tráigame a las personas que se lo entregaron, que no nos dimos cuenta quién fue. Entonces, no hay víctimas, no hay producto del delito, no hay testigos, no hay captores. ¿Qué hago con los muchachos? No me dieron dinero. ¿Qué hago? Entonces, pero afuera había una turba de aproximadamente 250 personas, que si yo le hubiera dado libertad inmediatamente a esos muchachos, los hubieran linchado y los hubieran matado. Entonces, como no se pueden crear figuras por analogía, porque está prohibido legalmente, yo no lo puedo, pues, mire, los voy a mandar a la cárcel por feos. Entonces, como ellos ocasionaron el hecho de que hubieran turbas y todo, pero que era lo único que se podía probar en ese momento, entonces lo sentencié por una falta contra el orden público y les di, creo que en aquel tiempo, 60 días de prisión o algo así. Y entonces
de una vez y a la patrulla y fueron. Y se fueron como 3 o 4 pick-ups atrás de la patrulla hasta que los entraron a la cárcel y los entraron. Y me contaron, yo eso ya no lo vi, no lo supe, que como a los 3 o 4 días había llegado gente de Varías a preguntar si estaban presos y les dijeron que sí, llegaron como al mes y ahí se empezaron a apaciguar. Entonces, no podía, o sea, ¿cómo los podía consignar si no había robo? ¿Ya? Ahorita, en este momento, hace un momento ustedes escucharon que hubo una llamada. Me informan que el día de ayer capturan a una persona. Dice, a la central entró una llamada por lo cual nos dirigimos a tal lugar. Vimos que venía una persona en una motocicleta conduciendo de forma errática, posiblemente porque venía bajo efectos de licor o de alguna droga. Se le detuvo y al momento de requerirle los documentos del vehículo no portaba tarjeta de circulación de la motocicleta ni licencia de conducir. Por lo tanto, se le preguntó sobre eso y de su boca emanaba un fuerte olor a alcohol, por lo que se le detuvo. Fíjense pues, estando en la subestación, se abocó la señora fulana de tal, quien dice que es conviviente del señor, quien informa que momentos antes la agredió físicamente y verbalmente, y que cuando toma llega a hacer relajo y que la insultó y un montón de cosas. Ok. A ver, aquí tengo enfrente al maestrando José Otoniel. ¿Usted qué hubiera determinado en este caso, maestrando? Bueno, pues si obviamente tenía el olor, como usted dice, a licor, pues obviamente yo entendería de que en efecto ellos estaban en estado de ebriedad como tal. Bueno, a ver, yo me pude haber tomado una cerveza. El olor que emana uno cuando uno se toma una cerveza es horrible, ¿ya? Y es una cerveza, tiene 4.5 grados de alcohol. Eso no lo alcoholiza uno, pero tiene olor, tiene halitosis alcohólica, es la palabra correcta. Bueno, pero iba sin licencia, iba sin los documentos del vehículo. Entonces, eso lo encuadra dentro de un hecho y dice que venía conduciendo de forma errática. Entonces, eso encuadra dentro del tipo penal de responsabilidad de conductores. Entonces, por eso lo sujeté yo a proceso. Pero que la señora haya ido a decir de que el hombre le pegaba, pero a la policía no le consta. Entonces ella tiene que poner su denuncia formal para poder iniciarle un proceso para que se investigue el hecho. Porque yo no puedo detener a una persona, ordenar la detención o aceptar la detención de una persona por algo que ya pasó. ¿Ya? Entonces, si la policía me lo consigna por un delito flagrante, inmediatamente le motivo, o por lo menos lo mantengo en prisión. Pero si llega a decirme, ¿sabes que fíjese que siempre que llega Bolo, que me pega, ese es un delito de violencia contra la mujer, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo no puedo detenerlo en ese momento por eso, porque él tiene derecho a defensa. Entonces, ¿qué se hace? Pues se manda el expediente al Ministerio Público, el Ministerio Público investiga y se da que sí, efectivamente el hombre le pega, que la señora ya tiene, que se le mandó a ENACIF y en ENACIF determinaron que tiene golpe, entonces ya se ordena su captura. Y ya se sigue un proceso, pero así de solo porque van a decir, mire que fíjese que él hace 3 días me hizo tal cosa. O sea, el proceso se inicia. Hay que seguir un proceso, hay que hacer un proceso de investigación, tiene que aportar medios de prueba, pero no se le puede detener flagrantemente porque la flagrancia es cuando se comete el delito en el acto o inmediatamente después de él es cometido, pero ya 2, 3 días ya no hay flagrancia. Entonces, o sea, yo le inicié proceso únicamente por responsabilidad de conductores. Si la señora pues va al Ministerio Público, declara y se va a INACIF y se mira que tiene golpes, pues ya el Ministerio Público le pedirá al juez competente una orden de captura, se le captura y pues el proceso sigue. Pero así del puro aire, yo no puedo detener a una persona o permitir que la policía lo detenga. Entonces, esa es la situación. Ahora, hay hechos extremadamente notorios en donde cualquier persona, aunque no tenga conocimiento de derecho, dice, ¡hola, caramba, qué aferración! ¿Verdad? Entonces yo no quiero emitir opinión al respecto porque soy parte del organismo judicial. Sin embargo, si existiera, por ejemplo, algún caso en donde alguna mujer hubiera matado a otra mujer a puros golpes y que hubieran grabaciones, que hubiera incluso, eso es un asesinato. A puras luces es un asesinato. Yo
yo jamás cambiaría un delito de asesinato por un delito de homicidio en estado de emoción violenta, porque hay elementos para tipificar de una o de otra forma. Un homicidio de estado en emoción violenta es, por ejemplo, cuando un hombre mira que va un padre y mira que alguien está atacando a su hija o la está tratando de violar o la está violando, uno llega y quita al hombre y hace lo que sea y lo puede matar. Ese es un homicidio en estado de emoción violenta, porque hubo un problema que alteró el psique y eso fue el que lo mató. Pero si yo lo planifico, si yo hago uso de cuadrilla o de auxilio de gente armada o tengo historial de ser violento, entonces ahí hay planificación, hay circunstancias agravantes que lo convierten en asesinato. Entonces, repito, hay de todo. Hay fiscales muy rectos. Yo conozco fiscales muy rectos y conozco fiscales que dice uno, yo no hubiera hecho eso o está equivocado, pero repito, uno no está en los procesos penales. Hay cosas que dicen, uy, ¿cómo pasó eso? Pero yo no estoy en la audiencia, yo no sé qué medios de prueba aportaron y por lo tanto prefiero no emitir opinión, pero hay unos que sí se salen de una vez de la tangente. Doctor. Maestrando José, ya vamos a terminar la clase y no ha avanzado, pues démosle. Le comento, yo considero de que aquí hay varios factores que se deben tomar en cuenta porque, ¿qué pasa? Yo soy de la opinión de que los jueces deberían de ser personas encubiertas, porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, usted está juzgando, acusando a una persona, a un delincuente, a un narcotraficante, a un asesino, ejemplo, pero por otro lado, esta persona tiene a otro sujeto que está amenazando a usted y a su familia? Usted me condena, pues su familia y usted desaparecen también. Entonces, lógico, con todo respeto se lo digo, usted va a ver de qué manera buscarle otra opción, buscarle no encuentro la palabra técnica, pero cambiar ese delito para favorecer a esa persona, porque obviamente su familia, su integridad está de por medio. Bueno, hay formas para hacerlo. Yo lo he pensado. Yo tengo, dentro de mis funciones, yo tengo narcotráfico. Yo soy juez especializado. Pero si en algún dado caso llegara a suceder algo, yo simplemente me puedo excusar. Perdone, pero me encuentro, mire, estoy grave y no puedo continuar con el caso y me excuso por aspectos de salud y ya no lo conozco. ¿Ya? Preferible lavarme las manos y evitar que mi familia sufra. Y también evito que algo pase, ¿ya? Y yo le digo al Ministerio Público, mire, estoy siendo amenazado y todo, que os investigue. Sí, usted decía que el juez acusa, el juez no acusa, es el MP, pero el juez juzga. Y entonces igual hay fiscales que se arriesgan con seguir una investigación y llevar hasta la acusación al sindicado. Y muchas veces es a los fiscales a los que más atacan, a los que más... ¿cómo se llama? Más riesgo corren. Ya el juez cuando juzga, pues ya están todos los medios de prueba y todo. Entonces, repito, los 5 dedos de la mano son diferentes, ¿ya? Entonces no podemos esperar que el 100% de los jueces sean probos, sean justos, sean ecuánimes y además muchas veces uno, ¿cómo les explico? Uno sabe que la persona es culpable o inocente, uno percibe que la persona es inocente o es culpable, pero los abogados presentan sus aspectos de tal forma que a uno no le queda más remedio que poder, o sea, evaluar los medios de prueba y está. Por ejemplo, en un caso de asesinato, por ejemplo, ¿qué presentan? Bueno, presentan la certificación de nacimiento, el DPI, la dirección las fotos de donde sucedió el hecho, los testigos que no son presenciales y luego presentan el arma que fue encontrada tirada en tal lado. Muy bien. ¿Le hicieron peritaje al arma? ¿Le sacaron huellas dactilares al arma? Sí, pero no tenía. Ah, bueno. ¿Dónde es donde más se obtienen huellas? ¿Dónde es donde es más fácil encontrar huellas en un arma? En la tolva, en los cartuchos que no se han percutado. Entonces, ¿le sacaron huellas a eso? No.
¿ok? ¿Hay un testigo que verdaderamente haya visto a fulano de tal? No. Y entonces empieza el abogado defensor a hacer un montón de menciones de situaciones y entonces ellos empiezan a preguntar, mire, mi cliente nunca ha tenido arma registrada a su nombre. Mire, el arma, sí es cierto, fue encontrada cerca de su casa, pero no le pertenece a él. No hay huellas. Mire, el testigo fulano de tal dice que parece que vio. Parece, no es una aseveración. La señora fulana de tal dice que sí lo vio. Estaba aproximadamente a una cuadra. En el momento del reconocimiento, en el anticipo de prueba, en el reconocimiento, la señora no pudo reconocer a una persona que estaba a 10 metros de ella. ¿Cómo va a reconocer a una que estaba a 50? Entonces empieza el abogado defensor a desvirtuar o a desarmar la teoría de la acusación y el otro no tiene más elementos. Entonces, aunque uno perciba, aunque uno, el interno diga, no, de plano fue, pero no hay elementos de prueba, el ente acusador no presenta elementos de prueba, entonces, pues no toca más que absolver. Por el contrario, uno dice, no, este patojo no fue, no tiene el aspecto de que fue, él de plano no fue, pero el Ministerio Público abunda y el abogado defensor, ¿qué hace? Presentar una carta del cura de que es buena gente, presentar una carta del COCODE donde dice que sí trabaja con el COCODE, presentó un recibo de luz en donde dice que ahí vive y presentó una carta de su maestro de sexto primaria que era buen alumno. Eso no son elementos de prueba, son elementos de arraigo nada más, pero no desvirtúan el hecho. Entonces, tiene que sentenciar uno. Entonces, uno, como juez, uno valora los elementos de prueba bajo el principio de la sana crítica razonada. Entonces, a veces los elementos de prueba, a veces llevan testigos y los testigos se contradicen entre sí. Entonces, uno tiene que anular o sea, no se le da valor aprobatorio al testimonio del señor Juan Pérez porque indicó que el hecho había sido a las 2 horas. O sea, refiriéndose a las 2 horas, que son las 2 de la mañana, no a las 14 horas. El señor fulano de tal indicó que él salió de la ciudad de Guatemala a la 1 de la tarde y vio perfectamente cuando el otro lo estaba matando. Si él salió de la ciudad de Guatemala y el hecho fue en Quetzaltenango, en 1 hora, solo que se haya venido en helicóptero. Entonces, hay muchas cosas que no coinciden, entonces no se les da valor probatorio, aunque uno como juez a veces tenga la percepción de que sí, pero si no hay elementos que prueben, uno no puede condenar o no puede absolver si no tiene uno los elementos de prueba. Perdone, ya no puedo darles más la palabra porque ya nos pasamos 2 minutos y ya viene el otro grupo. Vamos a continuar la próxima semana, que Dios les bendiga. Hoy mismo les voy a enviar las diapositivas para que empiecen a estudiar, porque en 15 días ya empiezan sus exámenes. Que tengan cada uno de ustedes un maravilloso fin de semana. Les mando un abrazo. Bendiciones para todos. La ley de libre emisión del pensamiento y, por supuesto, la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, por favor, siéntanse en libertad de interrumpirme cuando tengan alguna duda o alguna sugerencia, algún comentario, y vamos a dar inicio de una vez a la clase. El sufragio, la palabra sufragio viene del latín suffragium, que es